Buenos días. Hoy vamos a explicar ejercicios que tenéis las resoluciones, pero sobre esas mismas resoluciones vamos a hacer una explicación para que los entendáis mejor. Estos son los ejercicios del tema 10 de pilas. Es tema 10, hoja 2, problemas de pilas galvánicas o voltaicas. El primer ejercicio pregunta de que se determine si el zinc puede reducir a los cationes plata. Nosotros plantearemos la ecuación, el zinc pasa a zinc 2, se oxida, y la plata se reduce a plata 0. Planteamos las dos semirreacciones. Esta reacción sería la reacción de oxidación, que sería el ánodo, y esta reacción sería esta semirreacción sería la semirreacción de reducción, es decir, el cátodo. Nosotros buscamos en la tabla de potenciales el potencial normal de este par, zinc 2, zinc. Siempre lo buscamos en sentido de reducción, ¿vale? Lo copiamos tal cual, menos 0,76 voltios. Y buscamos el potencial de este par, plata más plata, siempre en sentido de reducción. Esta está en sentido de reducción, esta está en sentido de oxidación, pero nosotros siempre tomamos el potencial en sentido de reducción, ¿vale? Este sería 0,80 voltios, este sería menos 0,76 voltios. Como esta es la semirreacción de oxidación, será el ánodo. Como esta es la semirreacción de reducción, será el cátodo. Y el potencial de la pila será potencial de cátodo menos potencial de ánodo, siempre igual. Cátodo, reducción, vocal, consonante, consonante, oxidación, ánodo, vocal, vocal, ¿vale? Un truquito. Entonces, potencial del cátodo menos potencial del ánodo. El potencial del cátodo es 0,80 voltios y menos el potencial del ánodo, menos 0,76. Y nos da 1,56 voltios. Es positivo, por lo tanto, la reacción es espontánea y sí puede ocurrir. En el segundo problema nos preguntan, ¿se pueden oxidar los iones fluoruro con gas cloro? Pues procedemos igual. Planteamos las dos semirreacciones. Los iones fluoruro, la semirreacción sería los fluoruro pasa a flúor, la tendremos que igualar el número de flúors, 2, y luego igualamos las cargas, 2 electrones. De todas formas, esta semirreacción se podría copiar de las tablas de potenciales, que también está escrita tal cual, pero bueno, hay que saber ajustar. Y el cloro pasa a cloruro del mismo modo. Como aquí tenemos el cloro es 2, aquí 2 cloruros y ajustamos con los electrones. ¿Vale? Tenemos 2 electrones y 2 electrones. ¿Vale? Buscamos los potenciales de cada uno de los pares. Sería flúor a fluoruro, cloro a cloruro. Siempre están en sentido de reducción. Siempre estarán en este sentido y en este sería hacia este otro. En redox siempre son equilibrios. Lo que pasa es que es muy fácil equivocarse y ponerlos en un sentido, pero siempre son equilibrios, ¿vale? Ya se llama el tema equilibrio redox. Vale, copiamos los dos potenciales y esta es la oxidación, esta es la reducción. Si es la oxidación será el ánodo, si es la reducción es el cátodo. Pues el potencial de la pila es potencial del cátodo menos potencial del ánodo, siempre igual. Potencial de cátodo será este, 1,36, menos potencial de ánodo, que es 2,87. Lo restamos y nos da menos 1,51 voltios. Es negativo, es una reacción no espontánea y no puede ocurrir. En el siguiente nos preguntan, se forma una pila con un electrodo de níquel y otro de plata. Indica el electrodo que eléctricamente es el polo positivo, el que es el polo negativo y el potencial de pila en condiciones normales. ¿Vale? Aquí tenemos la plata más pasa a plata y el níquel pasa a níquel 2 más. A ver, un segundito. Sí, tal cual. Esta sería la semirreacción de reducción y esta sería la semirreacción de oxidación. Por lo tanto, este sería el cátodo y esto el ánodo. El cátodo es el polo positivo y el ánodo es el polo negativo. Copiamos de la tabla de potenciales el potencial normal de este par, plata más plata, y el potencial normal del par níquel 2, níquel. Tal cual. Y luego el potencial de la pila sería potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Potencial del cátodo son 0,80 voltios menos
menos 0,25 voltios. Nos da 1,05 voltios. Es una pila y debe ocurrir de forma espontánea, por supuesto. El siguiente nos pide, justifica si los elementos químicos plata, cobre, cadmio, zinc, magnesio y potasio se disuelven en una disolución 0,1 normal de ácido clorhídrico. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Pues ver si la reacción plata a plata más, a ver, aquí se ve mejor, la reacción entre que la plata se oxida a plata más y el cloruro que viene del ácido clorhídrico se oxida a cloro, ¿vale? Sí puede ocurrir esta reacción. Y si miráis las dos semirreacciones, si el cloruro pasa a cloro sería una reacción de oxidación y si la plata pasa a catión plata es otra reacción de oxidación. Dos reacciones de oxidación no es una reacción redox. Una reacción redox tiene que tener una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Por lo tanto, esta reacción no puede ocurrir. Pero no puede ocurrir porque las dos semirreacciones son de oxidación. Eso mismo nos ocurre con el cobre, que pasaría a cobre más, o a ion cuproso y a ion cúprico, el zinc, que pasaría a catión zinc, el magnesio a catión magnesio y el potasio a catión potasio. Esto sería un electrón solo. No se pueden disolver porque esta semirreacción con esta otra serían dos semirreacciones de oxidación. Esta con esta también serían dos. Por lo tanto, no pueden ocurrirse, no puede ocurrir. La pregunta de si los elementos químicos plata, cobre, cadmio, zinc, magnesio y potasio se disuelven en una disolución de 0,1 normal de ácido clorhídrico es no, porque las dos semirreacciones que ocurrirían serían de oxidación. Y el 5 nos dice, calcula los potenciales del electrodo y la fuerza electromotriz de las siguientes células galvánicas, representadas por sus reacciones, y aquí tenemos 4. Vamos a empezar uno por uno. Aluminio pasaría a aluminio 3 y el níquel 2 pasaría a níquel 0. ¿Vale? Sería la primera. Vale, aquí tenemos las dos, bueno, esto es lo que nos dice el enunciado, ¿vale? Y esta reacción, ¿vale? Ponemos las dos semirreacciones. La plata se oxida a plata, el aluminio se oxida a aluminio 3, a catión a aluminio 3, ¿vale? Y la ajusto con 3 electrones. El níquel 2 se reduce a níquel 0, ¿vale? ¿Vale? Níquel 2 a níquel 0, ¿vale? Ponemos los dos electrones para ajustar. Ahora lo que hacemos es que las dos semirreacciones tenemos que tener los mismos electrones en los dos lados. Como no lo tenemos, multiplicamos esta por 3 y esta por 2. Aquí tenemos 3 electrones y aquí 2. Pues entonces yo esta la multiplico por 3 y esta por 2. ¿Vale? Ya lo tengo. Esta es la reacción global que ocurre y puedo tachar los electrones. Son 2 de aluminio, 0, más 3 de catión níquel. Se convertirían en 2 de catión aluminio más 3 de níquel 0. Esto es níquel 0, ¿vale? Vale. Para calcular el potencial del electrodo que nos pide, el potencial del electrodo sería el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. El potencial del cátodo es la reducción y el potencial del ánodo la oxidación. ¿Vale? Esta sería la reducción, cátodo, esta sería la oxidación, ánodo. Hemos copiado los potenciales de la tabla de potenciales, siempre en sentido de reducción, ¿vale? Y entonces, potencial del cátodo sería, cátodo es este, ¿no? Menos 0,25, menos potencial del ánodo, que este es el ánodo, menos 1,67. Y menos 0,25 menos 1,67 nos da 1,42. Y esto sería el potencial del electrodo. Y luego nos pide el potencial de la pila. La fuerza electromotriz de la pila. ¿Cómo calculo la fuerza electromotriz de la pila? La calculo con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me dice que la fuerza electromotriz de la pila es el potencial del electrodo, que ya lo he calculado, menos 0,0592, que es una constante, partido n, que es el número de electrones que trasiegan, que pasan de un lado a otro. En nuestro caso van a ser 6 electrones, por logaritmo de la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos partido por las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, siempre y cuando sean iones en disolución, o sea, sean electrolitos o sean, bueno, si fueran gases tendríamos que poner presiones parciales, ¿vale? Pero bueno, este no es el caso. Sería, entonces, los sólidos no hay que ponerlos.
Así, el potencial del electrodo, la fuerza electromotriz de la pila, que se calcula con la ecuación de Nernst, será potencial del electrodo, que lo he calculado antes, menos 0,0592, una constante, partido 6 es el número de electrones que trasiegan por logaritmo de concentración de aluminio, de catión aluminio elevado a 2. Esto es níquel 0, aquí hemos quedado que aquí no había nada. Esto no hay que ponerlo, porque concentración de níquel no, porque es un sólido, no se pone. Partido aluminio tampoco se pone, porque es un sólido. Partido concentración de níquel 2, catión níquel elevado a 3. Ya lo tengo. Pues es igual a este potencial del electrodo es 1,42 menos 0,0592 partido 6 por logaritmo de la concentración del aluminio, que la tengo aquí, 0,020 al cuadrado, porque aquí tenía un 2, partido 0,80 elevado a 3, que es la concentración del níquel, elevado a 3, que nos viene de aquí. Y ya nos da un número, que es la fuerza electromotriz de la pila, que es 1,45 voltios. El siguiente, son todos iguales. Lo que pasa es que quiero llegar al último porque hay un gas, ¿vale? Pero el B y el C serían igual. No los voy a explicar porque los tenéis aquí resueltos y aparte son iguales, ¿vale? Entonces nos vamos al D. ¿Vale? Los tenéis, las hojas las tenéis. Vale, nos vamos al D, que es este de aquí. Vale, en el D la reacción es esta. El protón, el protón, ¿vale? Concentración de protón 1,0 molar, más hierro sólido, o sea, hierro 0, se me forma hidrógeno gas. Esta es la presión del gas. Cuando tenemos un gas nos van a indicar la presión, en estos casos, más catión hierro 2, esto sería catión, perdón, ion ferroso, ion ferroso, 0,2 molar, ¿vale? O catión ferroso. Vale, lo mismo que antes. Yo planteo las dos semireacciones, ¿vale? Sería el protón pasaría a hidrógeno, lo ajusto, 2. Aquí está ajustada, ¿vale? Aquí está ajustada, pero bueno, yo lo ajusto, el protón pasa a hidrógeno, tengo que poner un 2 y luego más 2 electrones para ajustar las cargas, como siempre. Y el hierro pasa a hierro 2, pongo los 2 electrones para ajustar las cargas. Tengo 2 electrones en este lado y 2 electrones en este otro. Las dos semireacciones, una es de oxidación, esta, y esta es de reducción. Perfecto. La sumo, como son 2 electrones de los dos lados, no tengo que hacer nada más, y ya tengo la reacción, ¿vale? En la tabla busco el potencial del protón que pasa a hidrógeno, que es 0 voltios, pues está estipulado, ¿vale? Que el potencial normal del hidrógeno es 0 y los dos están con relación a este. Y el potencial, que no lo pone aquí, bueno, del hierro 2 más a hierro será menos 0,44 voltios, ¿vale? Esto sería la reducción, esto sería la oxidación, esto sería el cátodo, esto sería el ánodo. Pues el potencial del electrodo es potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Potencial del cátodo, 0, menos potencial del ánodo, menos 0,44. Entonces es 0 menos 0,44 me da 0,44 voltios. Vale, ya tengo el potencial del electrodo. Y ahora tengo que calcular la fuerza electromotriz de la pila. La fuerza electromotriz de la pila utilizo la ecuación de Nernst, pero en este caso hay una diferencia. Tenemos un gas. Entonces, el potencial será potencial del electrodo, que ya lo tengo calculado, menos 0,0592 partido el número de electrones que hay en juego. Tras ya han quedado un poco raro. 2 electrones, ¿vale? Los pongo. Logaritmo. Vale, y ahora cojo la reacción. Sería, cuando tengo un gas, es presión parcial de ese gas. Que nos lo dan, ¿eh? Una atmósfera. O sea, y además tiene que ser en atmósferas. Ya nos lo dan, ¿vale? Presión parcial del gas. Por concentración del catión hierro. 2, ¿vale? Partido concentración del protón elevado al cuadrado porque tenemos un 2. Bueno, aquí también lo tenemos, ¿vale? Y ya lo tenemos. Y ahora hay que sustituir, ¿vale? El potencial del electrodo es 0,44. Los electrones son 2. Luego el potencial, la presión parcial del hidrógeno es una atmósfera que nos lo ponía. Por la concentración de hierro son 0,2 y la concentración de protón 1 al cuadrado, ¿vale? Calculo el logaritmo y calculo todo y me da la fuerza electromotriz de la pila, me da 0,461 voltios.